Bueno, esto de neuronas espejo es que, bueno, ¿qué es empatía? Empatía es que yo tengo que caerle bien, así en términos turrialbeños, tengo que caerle bien a mi cliente. ¿Y cuándo yo le voy a caer bien a mi cliente? Cuando yo tenga una visualización en cuanto a lo que es mi rostro y que mi rostro transmita confianza. Por ejemplo, en este caso de que está este bebé que está viendo a su mamá está sonriendo, entonces él también sonríe. ¿Por qué el bebé sonríe? Por un tipo de receptores, ¿verdad? Que se llaman neuronas espejo, que nosotros tenemos células en el cerebro, ¿verdad? Entonces, pues ahí por eso está contento. Probablemente si le pone cara de tristeza y se pone a llorar, pues el niño, la niña en este caso va a llorar también. Entonces, las neuronas espejo es la parte científica de por qué nosotros generamos empatía, generamos pues esa sensación de caerle bien al cliente, ¿verdad? Ya para ir finalizando esta parte de servicio al cliente, es algo muy importante el tema de afirmación positiva. Vamos a ver, ¿qué es una afirmación positiva? Resulta que yo tengo una venta de productos químicos, ¿verdad? Tengo una venta de productos químicos. Y resulta que dentro de esos productos químicos, dentro de esos clientes que yo recibí hoy en la mañana, llegó un cliente que me dice lo siguiente. El cliente me dice, mira, vieras que estoy pensando en comprar un insecticida para aplicar en mi casa y que no afecte a mi familia. Ok, entonces tenemos que analizar muy bien. El cliente dice, estoy pensando, no dice, vengo a comprar. Luego dice, estoy pensando en comprar un insecticida, ok, ya sé que es un insecticida, que es lógicamente para matar hormigas, insectos, no sabemos qué otros bichos, ¿verdad? Para aplicar en mi casa. Ok, hasta ahí vamos bien. Yo puedo tener un insecticida, puedo tener para que lo aplique en la casa, pero lo que viene después y que está aquí subrayado y está en mayúscula dice, y que no afecte a mi familia. Aquí es donde nosotros entonces tenemos que utilizar algo que se llama palabras anclaje. ¿Qué significa palabras anclaje? Que cuando una persona me dice algo, él desea o él requiere que yo le replique o le responda con las mismas palabras que yo le estoy o que él me está diciendo. Por ejemplo, remontémonos años atrás en el colegio. Vamos a ver, por ejemplo, yo le preguntaba a mi profesor de matemática, ya, profe, ¿usted cree que yo este trimestre lo vaya a pasar? Sí. Bueno, y ese sí no era muy convencido. Pero cuando me decía, sí, Cristian, yo estoy seguro que este trimestre usted lo va a pasar, porque de ahí lleva un 70, un 80 y un 90. Ah, bueno, entonces ahí hay una afirmación positiva. ¿Por qué? Porque mi profesor me está diciendo lo que yo le estoy preguntando, me está respondiendo con las mismas palabras. ¿Ok? Ahora sí, volvamos al caso del insecticida. El cliente dice, estoy pensando en comprar un insecticida para aplicar en mi casa y que no afecte a mi familia. ¿Cómo hago yo una afirmación positiva con eso? ¿Para qué es lo importante para el cliente? ¿Para el cliente lo importante es el insecticida? Sí, pero no tanto. ¿Es importante para aplicar en la casa? Sí, pero no tanto. ¿Qué es lo más importante? Que no afecte a mi familia. Entonces, como nosotros somos asesores inteligentes, estuvimos en esta capacitación, dice que nosotros tenemos que decirle la afirmación positiva de la siguiente manera. El asesor inteligente dice, sí, don Mario, tenemos un tipo de insecticida para aplicar en su casa y que no afecta a su familia, ya que es un producto 100% orgánico y libre de químicos, por ejemplo, no sé. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se compone la afirmación positiva? De sí, don Mario, le estamos dando el nombre de la persona, luego que tenemos un tipo de insecticida para aplicar en su casa, pero lo más importante, perdón, y lo que no se nos debe olvidar, don Mario, sí, tenemos un tipo de insecticida para aplicar en su casa y lo más importante es que no afecta a su familia, ya que es un tipo de insecticida orgánico que ¿verdad? Ese es el complemento que me va a hacer vender a mí ese producto. Entonces, eso es la afirmación positiva. No se les olvide porque pues eso es importantísimo, va a salir en el examen. No, mentira, no de examen.